Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre el silencio de los obispos en torno a los cambios que está realizando Francisco y a las peregrinaciones que se van a organizar o realizar durante el año jubilar del 2025. Sin embargo, también se está abriendo la puerta a la ordenación de mujeres y diaconisas. Aquí el asunto en la vida práctica, entonces se podría estar abriendo el camino para que si el párroco se enamora del sacerdote, se enamora de la sacerdotisa o del diácono, formen una pareja, un matrimonio entre ambos, administren a los parroquianos o a la parroquia en sí. Pero el silencio de los obispos llama a pensar que todos, o al menos en su gran mayoría, yo diría que el 98%, están de acuerdo con estos cambios. No dicen nada. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la Inquisición de Francisco. Vamos a hablar de todo ello. Pero antes quiero invitar a todas las personas, quiero agradecer primero a todas las personas que se han sumado al canal, que han dado like, que han activado su campana y también a aquellos quienes dan su opinión sobre los diferentes temas y los diferentes videos. Gracias. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Iniciamos. El obispo Strickland, recuerda que es obispo emérito, que con una llamada telefónica a Francisco lo destituyó, y tal parece que tanto él como otros sacerdotes y uno que otro cardenal son como están en el desierto, es decir, tienen el mismo destino de los profetas del Antiguo Testamento, a saber que nadie los escucha, nadie les pone atención y la mayoría de ellos, por no decir todos, van con la nueva onda, con la nueva, nueva onda, con la teología de la liberación de Francisco. Millones de personas escuchamos al obispo Strickland, incluyendo a sus compañeros obispos o sus hermanos obispos, pero no le hacen caso. Hace un par de semanas o meses, Strickland pidió a los obispos, a menos de aquí de la conferencia americana, y levantó la voz del hecho de que Francisco ya no enseña la fe católica. Enseña sobre su iglesia sinodal, es decir, una iglesia sin Cristo, una iglesia que ya no es cristocéntrica, es una iglesia que es humanocéntrica. ¿Sí? Las palabras de Strickland parecen caer en el silencio, en el abandono, porque nadie se atrevía o se ha atrevido a salir a levantar la voz sin miedo, pero con valentía, ningún obispo norteamericano. Y digo, no solamente norteamericano, también mexicano, también centroamericano, sudamericano, europeo y diferentes partes del mundo. A menos los del rito romano. Los de otros ritos no están de acuerdo tampoco con Francisco, pero levantan la voz. Lo que dijo Strickland representa, lo que dijo Strickland sobre que Francisco ya no enseña la fe católica, representa una nueva iglesia sinodal. Con ella, una nueva fe, que ya no es católica, que debe ser rechazada sin decisión
porque dice Strickland, nadie está obligado a creer en una iglesia sinodal. Nadie estamos obligados. Al contrario, la fe tradicional de la iglesia lo prohíbe. Palabras textuales. Mientras que los obispos norteamericanos y de otras partes del mundo guardan silencio, el superior del distrito alemán de la Sociedad de San Pío X llama las cosas por su nombre y lo describe iglesia sinodal de Papa como diabólica. Una traición a la misión de Cristo y es anti-evangélica. Pero los obispos siguen callados, en silencio. Pareciera que es una apostasía orquestada, y claro que lo está, porque llevan más de 100 años luchando para que llegara a este momento. Así que lo que antes era no normal, ahora lo que decir que es normal. Pero ¿de dónde procede la diferencia de quienes son nombrados guardianes de la fe, guardianes de la verdad, y no sirven a Dios con su silencio, sino a quién? Al padre de la mentira. Sí, a Satanás directamente. ¿Podría haber surgido de la nada esta apostasía? No, tiene muchos siglos gestionándose, y más en concretamente como materializándose desde hace 100 años. Así que solo el tiempo los llevó hasta este momento, y solo hacía falta papa como Francisco, liberal, comunista, de la teología de la liberación, para que finalmente hiciera visible todo lo que ya estaba invisible. Por eso, ya casi a un año de la publicación de Fiducia Supplicans, donde Francisco permite la bendición de parejas irregulares a través de ese documento. Fiducia Supplicans es la carta magna, o sea, la gran carta que documenta donde la apostasía general de los obispos y hace visible las fuerzas que han estado actuando en la iglesia durante demasiado tiempo. Así, esas fuerzas ocultas y oscuras. Ciertamente no es ningún secreto que el clero ha estado tradicionalmente infiltrado en todos los tiempos y en todas las épocas, incluyendo en los cónclaves, incluyendo donde es cónclave, con llave, que deben estar encerrados, analizando cuál es el nuevo, cómo será el nuevo papa que enfrente los desafíos de la actualidad. O sea, qué características y requisitos. Así que, por lo tanto, hay que mencionar que al menos en las sociedades occidentales, se está abriendo ya ese camino. Esto de fiducia súplicas y del sino de la sinodalidad y de la iglesia sinodal es para abrirle el camino concretamente a el sacerdocio femenino o las sacerdotisas y a las diaconisas. Ese es el camino. Para crear algo, pues tienes que así, tener las condiciones. Por ejemplo, si quieres construir un edificio, pues hay que limpiar, hay que acomodar, hay que escarbar y poner los cimientos y de ahí construir. De la misma manera, ahora a través de fiducia supplicans es la base para acentuar la ordenación a mujeres. Pero la vida práctica, ¿cómo sería esa situación? En escritorio suena magnífico y excelente, pero en la vida práctica, ¿cómo sería? ¿Qué requisitos van a poner para que sea ordenada una mujer sacerdote o diaconisa? Y más en la vida práctica, en la vida diaria, ¿cómo sería la formación de ellas? Si tienen que estar en un seminario como los varones seminaristas, o porque no todas van a ser religiosas, quizás muchas sean religiosas o van a ser religiosas,
pero va a estar en sus escuelas o su casa de donde viven como religiosas y irán al seminario a estudiar para sacerdotes, sacerdotisas. Eso ocurre entre los varones. Por ejemplo, en los varones siempre, las congregaciones religiosas masculinas pues van a estudiar muchas de las veces a los seminarios diocesanos. ¿Va a ocurrir lo mismo? ¿Será lo mismo? Es decir, que las mujeres religiosas, o sea, madres de una institución religiosa, de una congregación, puedan estudiar con los seminaristas juntos, y las que no son religiosas, que no pertenecen a una congregación y quieren ser ordenadas sacerdotes, sacerdotisas o diaconisas, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a vivir? ¿Se van a crear seminarios mixtos? ¿Cómo va a ser? O sea, porque en el escritorio suena bonito y como título rembombante, pero en la vida práctica, ¿cómo va a ser? Se van a crear seminarios, o sea, que los seminarios diocesanos ya van a ser mixtos, es decir, hombres y mujeres. Ahora vamos a la vida más práctica, porque va a haber convivio entre unos y otros, estudiantes, todos jóvenes, a final de la adolescencia, entrando a la juventud temprana, ¿no? Hacia el máximo de los 25, promedio 27, se andan ordenando sacerdotes. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar si se llegan a enamorar? ¿Los corren? Ellas, no se me refiero y no me refiero a las religiosas que vayan a querer ser sacerdotes o sacerdotes, sacerdotisas o diaconisas, sino vamos a decir, a las mujeres comunes que no pertenecen a una congregación religiosa. ¿Dónde las van a poner? Bueno, a vivir, porque pues, tienen que ser estudiantes 24 horas prácticamente. Vamos a decir tiempo completo, no será 24 horas. ¿Cómo va a ser? Ahora, en las vidas parroquial, ¿cómo va a ser en la práctica? ¿O cómo se va a permitir que se lleve a cabo? Por ejemplo, ok, se ordena a la diaconisa, a la sacerdotisa y va a servir en la parroquia. ¿Dónde va a vivir? Si no es pertenece a una congregación religiosa. Va a vivir en la misma casa parroquial, porque ahí está el párroco. Y si se enamoran, las van a correr, o los van a correr, o van a permitir o acceder a que, ok, bueno, pues ya se enamoraron, los dos están consagrados, pues como pareja sirven en la comunidad parroquial, o sea, administran la parroquia. O sea, el padre José y la sacerdotisa Rosa son matrimonio, pareja, administran la parroquia X. Entonces entramos lo que tienen los pastorcitos, ¿no? Los pastorcitos que tienen su negocio de iglesia cristiana, de la esquina. ¿Sí? La pastora fulano de tal, pastor fulano de tal. Entonces se protestantiza la iglesia. Entonces ya no es católica. ¿Cómo va a ser en la vida práctica? Eso es lo que hay que ver, no solamente el título rimbombante. Y se va a crear, se va a ordenar, denle cosa de tiempo, quizás unos meses, van a salir con esa sorpresa. De aquí hasta junio del 2025, nos van a salir con algo así, de que se puede ordenar mujeres al diaconado o sacerdotisas. Pero en la vida práctica, ¿cómo va a ser? Seminarios mixtos, separados, y si están sirviendo en la parroquia, se enamoran, van a permitir que continúen con el sacerdocio o los van a bajar al estado laical, como en muchos casos sucede. O sea, como en muchos sacerdotes que se enamoran y dejan de ejercer como tal. ¿Qué va a pasar o cómo? O sea, es una visión, quizás no nos toque ver en nuestros días, o quizás sí, pero todas las generaciones más jóvenes de 30 a 40 años les va a tocar esta situación, porque esto de ordenar mujeres sacerdotisas o diaconisas, pues esto ya están, vamos a decir, ya está casi cocinado, es cosa de ya sacarlo a la luz pública y ponerlo en práctica. Pero en la vida práctica, en la vida inmediata, ¿cómo va a ser? En los seminarios mixtos o separados y en las parroquias. Van a vivir juntos como pareja,
¿Cómo va a ser? El tiempo nos lo dirá. ¿Y usted qué opina, hermano católico, de todo esto? De estos cambios, de esta idea de ordenar mujeres como tal. ¿Cómo usted, qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que usted que tiene corre sobre su mente al escucharme a mí, a escuchar a otras personas, a leer en los diferentes medios de comunicación? Su opinión es válida. Leo sus comentarios. Muchas gracias.